cambiamos de asunto, hablamos de plantas de interior. Según la NASA, hay 5 variedades que, además de decorar la casa o la oficina, cumplen la función de purificar el aire, de eliminar los gases contaminantes que se acumulan en los espacios cerrados. Nos vamos a Villanueva de la Serena. Eva, ¿son fáciles de encontrar? A ver, cuéntanos. Pues Carmen, se trata de 5 plantas muy comunes y además fácil de conseguir. Aquí tenemos a Luis. Luis, ¿de qué plantas se tratarían? ¿Cuáles son esas que mejor purifican los contaminantes que tenemos en casa? Sí, bueno, quizás tengamos que explicar básicamente que hay un estudio, como tú sabes, de la NASA del año 1989 que está completamente actualizado y vigente, que determina que casi en las casas, en los interiores de nuestra oficina, tenemos más contaminantes que en el exterior. Entonces hay una serie de plantas, hicieron un estudio y han determinado que estas son las 5 variedades de plantas que más absorben esos contaminantes, Esos contaminantes, que son unos componentes orgánicos volátiles y que purifican mucho el aire de nuestras casas. Bien, tenemos esta de aquí, que la pueden ver en casa. ¿Esta cuál sería? Este es el clásico ficus que tiene la gente, que es Ficus robusta, es una planta que tiene mucho poder de absorción y de transpiración. Este ya no se ve tanto, pero purifica muchísimo el aire. Algunos compuestos como el formaldehído, como el sileno, como el benceno, son fantásticas. Esta planta en su cultivo es muy sencillo, necesita espacio porque crece muy rápido y procede de Madagascar. Bien, pues aquí detrás tenemos lo que sería la palmera. ¿Palmera qué? Le llaman comúnmente palmera de bambú. Es una Areca lutescens. Y entonces esta planta también tiene una capacidad de absorción bárbara. Necesita mantener el sustrato casi siempre húmedo, no encharcado. Es una planta muy agradecida, necesita bastante luminosidad y es de las que filtra no solamente formaldehído, sino también otros compuestos como el CO2, como el amoníaco, que son realmente purificadoras de aire. Dime, Carmen. ¿Y todas absorben los mismos contaminantes o varía? Me pregunta Carmen, ¿todas ellas absorben los mismos contaminantes o hay unas que absorben diferentes contaminantes? Desde luego, hay unas que absorben diferentes contaminantes. Por ejemplo, en la sanseviera, si queréis que hablemos de la sanseviera, que esta es la trifasciata, esta le llaman lengua de tigre o lengua de suegra, que a las pobres suegras siempre le ponemos lenguas puntiagudas, ¿no? Y aquí hay otro tipo, la cilíndrica, además, estas absorben solamente formaldehído, pero tienen una virtud, que es que la podemos poner en los dormitorios porque por la noche absorben CO2 y desprenden oxígeno, o sea que el dormitorio se enriquece muchísimo. O sea que sería para el dormitorio perfecta. Perfecta. Bueno, antes de seguir, nos hemos saltado una, que sería esta de aquí. ¿Cuál es? El espatífilo, que tiene una floración, unas flores blancas, y está el capullo cerrado. Realmente no es una flor, es una hoja que envuelve a las semillas que hay dentro. Y esta sí tiene capacidad de absorción de hasta 4 elementos. Sileno, metaldehído, si no me acuerdo mal, benceno y amoníaco. Entonces, digamos que una combinación de todas sería lo perfecto, pero cualquiera de ellas es beneficiosa. Cualquiera de ellas. Dime, Carmen. Me ha parecido ver algún poto. ¿Alguna característica tiene este? Pues sí, has visto, me dice Carmen, he visto por ahí algún poto. El poto. Sí. El clásico y comúnmente conocido como poto, que es una planta súper conocida de todo el mundo, muy rústica, muy dura, lo tenemos en formatos colgantes, en formatos así de tutores, tal y cual, y el poto es una planta que procede de la isla Salomón, del Pacífico Sur. Yo no lo sabía hasta hace poco, hasta el año pasado. Y tiene también necesita luz, pero tiene una planta que se adapta también muy bien a condiciones de un poquito de sequedad. Si lo regamos en exceso, por hablar de sus cuidados, amarillará la hoja y entonces no tendrá... O sea, que si amarillea es que tiene exceso de agua. Exceso de agua, exactamente, exceso de agua o frío. Cuando es la época de frío, lo que hay que hacer es regarla mucho menos. Bueno, y Luis, yo te quería preguntar, para aquellos que no son muy duchos cuidando las plantas, ¿cuál es la más resistente de todas estas que hemos hablado? La más resistente o la de más fácil cuidado es la sanseviera, la lengua de tigre, porque es una planta crasa que tiene la hoja muy carnosa, entonces necesita muy pocos riegos, poquísimo. Estamos hablando de una planta que incluso en pleno verano puede regarse una vez cada 15 días, en pleno verano. En invierno prácticamente ni tocarla. Ahí tenemos las etiquetas de estas sansevieras, las que tienen las hojitas así más redonditas, de las sansevieras cilíndricas, y veis la etiqueta en inglés Easy Care, que son plantas de muy poco mantenimiento, de muy cuidado muy fácil. Todas en conjunto son realmente beneficiosas. Bueno, Carmen, pues ya hemos conocido esas 5 plantas que además siguen en vigor por ese estudio de 1989 que publicaba la NASA. Hay que ventilar nuestros hogares, pero también tenemos plantas que nos ayudan a eliminar esos contaminantes que tenemos en casa.
Gracias, Eva. Insisto, muy interesante este reportaje. Ahí estaban las 5 plantas de interior que sirven para purificar el aire de casa, entre ellas el clásico ficus.